Buenos días amigos, soy Jonathan del Valle, les hago un video para que tengan una idea sobre el funcionamiento de cómo se pinta con aerosol, qué tan cubritivo es, qué tantos son los valores, los productos diferentes en aerosol que vienen. Hay que tener en cuenta que un producto en aerosol suele ser más rendidor en algunos casos, por ejemplo en algunos colores precisamente, no siempre, es algo que rinde pero no tanto, es medio confuso dependiendo de la utilización que se le dé. En un producto, por ejemplo, un mueble que tenga muchos recovecos, es mucho más práctico pintar esos recovecos con aerosol. ¿Por qué? Porque el aerosol llega a ciertos lugares que con un pincel es más complicado, obviamente. Existen productos que son baratos, existen aerosoles que son baratos, que son accesibles, y existen aerosoles que son un poco más caros. Eso lo vamos a ver en el tip número 2. En el tip número 1 vamos a ver cómo es el funcionamiento, por qué hay que limpiar los muebles antes de hacerlo a la pintura, digamos, antes de pintar básicamente. Porque si uno no limpia el producto, ese producto va a quedar con tierra, va a quedar con partículas que se va a adherir el aerosol y va a generar un relieve el cual no queda lindo estéticamente. Le paso al tip número 1. Hay que hacer, ante el pintado de cualquier producto, tenemos que agarrar y hacer una pequeña limpieza de todos los recovecos para que el producto tenga la menor cantidad de polvillo posible. En el caso de estos productos en crudo, lo que se hace es sacar todos los pelitos, todos los ¿cómo se puede decir? La acumulación de madera que puede tener el producto pendiente del lijado que haya tenido anteriormente. Obviamente, el lijado que tiene cuando salen de fábrica. Los productos suelen tener muchos recovecos, los muebles tienen muchos recovecos por todos lados, por eso estoy probando pintar con aerosol, porque es una forma de pintura un poco más rápida que la tradicional a pincel. Ya verán en el resto del video cuál es el inconveniente y cuál es la ventaja del pintado con aerosol. Para el tip número 2, ¿qué aerosoles elegir? Siempre tenés que pensar en lo que querés hacer, cuál es la finalidad del aerosol. Un aerosol, por ejemplo, que querés que tenga una buena terminación, prolija, buen brillo, buena textura, por decirlo de alguna manera, tiene que ser un aerosol bueno. Un aerosol de los económicos va a quitar mucho rendimiento del aerosol respecto a lo que va a ser la terminación. Vas a tener un rendimiento muy pobre, vas a tener un aerosol que no va a ser cubritivo y no va a quedar bien la terminación a gusto de lo que uno quiere, a menos que necesites algo que no te preocupe la textura, básicamente. Por decirte de alguna manera, un ejemplo sencillo que se me viene a la cabeza es algo mate. Una pintura mate no requiere gran cosa de terminación, o sea, una simple lijita y con eso queda bien. En cambio, si vos querés un terminado brillante, tenés que saber elegir qué aerosol es brillante y qué aerosol queda bien con el brillante. Vienen texturados, con tiza, vienen por ejemplo efecto piedra. Vienen muchas versiones de aerosol, lo cual uno tiene que decidirse bien qué elegir. Un aerosol económico, un aerosol que vale, por decirte, 50 pesos hoy en día, no tiene un rendimiento amplio. Tiene muy poca capacidad de cubrir por metro cuadrado, a diferencia de lo que tiene un aerosol de los que están alrededor de 150 pesos, rinden más del triple, cubre mucho mejor, queda mejor el brillo y es más duradera la pintura. Vamos al tip número 3. El tip número 3. Cuando pintás con aerosol tenés que contar con pintar capa sobre capa. La pintura tiene que quedar capa sobre capa de pintura húmeda. Entonces vos das una mano y esa mano tiene que cubrir sobre la misma franja siguiente hasta la mitad. Cosa de que cubra sobre pintura húmeda. Al no cubrir sobre pintura húmeda, lo que queda áspero, queda feo y aparte que no queda brillante. Si no te preocupa el brillo, repito, como en el tip anterior ya había dicho, si no te preocupa el brillo, directamente agarras, pintas con un color mate o un satinado y va a quedar lindo de todas maneras y va a quedar a tu gusto. En su defecto podés pintar con un color mate, ponerle un vidrio arriba del producto y queda un sueño, realmente queda hermoso. Tip número 4. Cada pintura, cada aerosol lleva una capa de cobertura diferente, por decirlo de alguna manera. La capacidad de cobertura, la capacidad de disipación de la pintura, el rendimiento de la pintura cambia mucho dependiendo del color. Por decirte de alguna manera, un color oscuro, un negro, rinde muchísimo más que el blanco. Colores sencillos, valores básicos como el blanco y el negro, tienen una diferencia abismal en rendimiento. El negro es súper cubritivo en el caso de estos productos, los muebles de pino. Si vos vas a pintar un mueble de algarrobo con el sol, de todas maneras vas a tener una cobertura excelente del producto, muy buena, porque ya es un mueble oscuro. Entonces al darle un color negro te va a ser mucho más fácil. No recomendaría pintar un mueble de algarrobo con alguna pintura negra porque quitas el valor de la madera, que es un producto que tiene muy buen valor,
y no da como para pintarlo de negro. Me parece básicamente arruinar un producto de un valor alto. Vamos a ir al tip número 5, la terminación. La terminación del producto, si vos tenés un producto que vos querés que tenga un acabado brillante, el acabado brillante del producto conlleva manos de lija y lija entre capa y capa de pintura, básicamente. Entonces, entre mano y mano de pintura, vos agarrás, le das una mano de lijita suave, una 120, segunda mano, una 180. Al darle 3 manos de pintura, vos vas a tener un producto sumamente bien finalizado, con un brillo muy lindo, y la última capa de pintura siempre tiene que ser un poco pesada. ¿Por qué? Porque si la capa de pintura no es un poco pesada y no está bien cubierta, te van a quedar como veteados con el aerosol. Siempre y cuando cuentes con el aerosol. Tengo un poco de transpiración porque hace mucho calor. Mucho calor, mucho calor. Acá adentro es un pequeño horno, básicamente. Estoy en un lugar donde no es muy buena la ventilación, digamos. El aerosol siempre píntenlo con ventilación, porque si no lo pintan con ventilación se van a pegar una intoxicada terrible. Los aerosoles largan mucho polvillo. Si se pueden poner gafas, mejor. Si se pueden poner guantes, mejor. La pintura con aerosol, traten de hacerla con la pistolita. Es mucho más práctico. El gatillo que viene para el aerosol es excelente. Te facilita muchísimo la vida. No te pintás entero, no te pintás las manos. Así que acá les dejo. Estos son un par de tips, un par de ideas, no ideas, digamos tips para que tengas una idea básica de cómo pintar con aerosol. Para que sepas que realmente, llegando a la conclusión, no es tan económico como uno piensa. No es tan barato pintar con aerosol como uno lo piensa. Hay mucha gente que nunca pintó en su vida con aerosol y piensa que es más barato pintar con aerosol. Yo les recomiendo, pinten con pintura, un acrílico, un barniz o algún tipo de pintura de buena calidad, que un litro está, por decirte, 280 pesos. Te rinde muchísimo más que un aerosol. Lleva un poquito más de trabajo, pero le puedes dar muy buena terminación y dejar un mueble muy bien acabado, finalizado, para tenerlo en tu hogar a tu gusto y manera, básicamente. Un saludo para todos, amigos, que tengan muy buena semana y, como ya saben, pórtense mal. Si les gusta el video, pónganle me gusta abajo, comentarios, ideas, también nunca están de más. Muy bueno tener comentarios o ideas para ir haciendo videos, para darme una idea qué hacer. Sean abiertos a decirme qué puedo llegar a hacer en los videos. Un saludo para todos, como dije, buena semana y pórtense mal.